En el video de hoy vamos a trabajar las medidas de dispersión. Lo primero que tenemos que saber es qué son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos ayudan a conocer qué tan cercanos o alejados están nuestros datos de un valor central. Nosotros trabajamos con tres valores centrales: la media, la mediana y la moda. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en la media aritmética. Pero, ¿cuántas medidas de dispersión tengo? Se tienen dos. Una que se llama rango y la otra que se llama desviación media. ¿Cómo calculo el rango de una muestra de datos? Es con una diferencia o una resta. Al dato mayor le voy a restar el dato menor. Simplemente una resta entre el mayor y el menor. Pero en cambio la desviación media se calcula de manera diferente. ¿Qué es la desviación media, chicos? La desviación media es el promedio de las distancias que hay de cada dato a la media aritmética. Entonces, es como un promedio, pero un promedio del promedio, por decirlo de algún modo, y tiene una fórmula. Me dice, la desviación media es igual a la sumatoria de los valores absolutos de cada dato menos el promedio dividido entre el número de datos que tengo. La fórmula se ve muy compleja, ahorita se las voy a explicar con un ejemplo para que vean que está sencilla. Pero ¿cuándo se va a utilizar la desviación media? Generalmente la desviación media se utiliza cuando tengo muestras cuyo promedio es exactamente el mismo. Por ejemplo, dos muestras de calificaciones que son diferentes, pero su promedio es el mismo, de 8. Entonces se calcula la desviación media y la que tenga una desviación media menor es la que tiene un mejor desempeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Mediante un ejemplo, les voy a enseñar a calcular el rango y la desviación media. Voy a borrar todo. De todas maneras, como es video, pues lo pueden pausar y volverlo a copiar. Entonces, fíjense bien. En el ejemplo, tengo la siguiente muestra de datos. Vamos a poner 6 datos. Tengo la siguiente muestra. Supongamos que tengo las calificaciones. Tengo las calificaciones que son 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Son 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el rango. Entonces, el rango me dice, es la resta que hay entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor es 10 y el dato menor es 7. Por lo tanto, tengo un rango de 3. Y ya calculé el rango. El rango es igual a 3. Ahora, vamos a calcular la desviación media. Pero primero vamos a calcular, primero vamos a calcular el promedio o la media aritmética. Entonces, lo necesito. El promedio va a ser la suma de todas las calificaciones de arriba. 7 más 8 más 8 más 9 más 9 más 10. Dividido entre el número de datos que tengo. Tengo 6 datos. Esto me daría 51 y 51 entre 6 es 8.5. ¿Ok? Ya tengo el promedio. Ahora, fíjense bien, lo vamos a hacer con una tabla para que las operaciones sean más sencillas. Entonces, en una, voy a escribir los valores que vamos a poner en la tablita. Voy a poner la muestra, que en este caso sería X. Voy a poner la resta de la muestra menos el promedio. En otra voy a poner el valor absoluto. Con esos tres, en tabla me va a ser más sencillo calcularlo. Déjenme hacer una tipo tabla para que sea más sencillo.
Ok, entonces, fíjense bien. Voy a copiar mi muestra de datos. 7, 8, 8, 9, 9 y 10. Y aquí voy a hacer la resta. Por ejemplo, entonces, en el primero sería 7 menos el promedio ya lo tengo, son 8.5, menos 8.5. Dejen borrar lo que está aquí al lado porque me va a faltar espacio. Ay, quedó muy chica mi goma. Y ahorita terminamos la tabla. Entonces, 7 menos 8.5. Y eso me daría menos 1.5. Aquí sí voy a hacer la sustitución. 8 menos 8.5. Eso me daría menos 0.5. Aquí es el mismo. 8 menos 8.5 menos 0.5. 9 menos 8.5. Eso me daría 0.5. Aquí es el mismo. 9 menos 8.5, 0.5. Y en el último, 10 menos 8.5, y eso me daría 1.5 positivo. Entonces, en la siguiente que había puesto, iba el valor absoluto de esta diferencia. ¿Cuál es el valor absoluto? Quiere decir que todo lo que mi resultado va a ir con signo positivo. Entonces aquí me quedaría 1.5, 0.5, 0.5, 0.5. Deberás continuar desde mensajes. 0.5 y 1.5. Y voy a agregar al final uno que diga total, porque como me dice que es la sumatoria, entonces necesito la suma de todos estos, de todos los valores absolutos. Entonces, aquí el total la suma de todo esto me daría 5. Entonces, fíjense bien, ya tengo la sumatoria. La desviación media me decía, era la sumatoria de los valores absolutos de la diferencia de los datos con el promedio entre el número de datos. Si se dan cuenta, yo ya tengo la sumatoria. La sumatoria es esto en la parte de abajo. Yo ya lo sumé, que me dio 5 y me dice, todavía divídelo entre el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 6. Entonces me quedaría 5/6. Y mi desviación media, esta sí la tengo que poner en decimales. La desviación media me va a dar, va a ser el resultado de 5/6 y eso sería 0.83. Y ya la calculé. Entonces, lo explico de nuevo. Tengo mi muestra de datos. El rango es el dato mayor menos el dato menor. Después, ¿qué tengo que hacer? Calcular el promedio o la media aritmética, que es sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos. Después, ¿qué hago? Para que sea más fácil, construyo una tabla donde pongo cada dato, la resta que hay del dato menos el promedio. Siempre va el dato y después el promedio. Y en la siguiente columna pongo el valor absoluto de ese resultado. Recuerden, el valor absoluto siempre es un número positivo. Y ya al final hago una suma para conocer la sumatoria de los valores absolutos. Entonces, y puedo calcular la desviación media. Entonces, la sumatoria de los valores absolutos en este caso me dio 5 y lo divido entre la muestra de datos, que es 6, es 0.83. Quiere decir que los datos se acercan o se alejan 0.83. No un rango de 3, el rango es diferente, solamente me indica la longitud que hay entre el valor más grande y el valor más pequeño. La desviación media me dice qué tan alejados o tan cercanos están los
datos de la medida de tendencia central. Por ejemplo, aquí, en este caso, el 7, el 8, el 9 y el 10 están 0.83 más cerca del 8.5. Eso es lo único que me está indicando. Si me dieran dos muestras de datos, calculo las desviaciones medias de ambos datos y las comparo, porque quedamos que la utilidad es que me dé la misma media aritmética y yo la pueda comparar para saber cuál es mejor. Por eso se calcula la desviación media. En este caso solamente hice una muestra de datos. Entonces, ¿cuál es la actividad? Van a calcular, bueno, ya la voy a borrar, van a calcular la desviación media actividad. Me van a decir qué muestra es mejor. Entonces, fíjense bien, tengo la muestra A que contiene los siguientes datos: 6, 8 y 10. Y tengo la muestra B que contiene los datos 7, 8 y 9. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que calculen el rango y la desviación media en ambos. Rango y desviación media. Y me comparen la desviación media de A con la desviación media de B y me digan cuál es mejor. Eso es todo. Solo son 3 datos, no les va a quedar algo tan grande como en el ejemplo. Entonces no tiene por qué complicarse, chicos. Lo hacen en el cuaderno, copian todo el apunte y me mandan las fotografías a mi correo como lo hemos estado haciendo. Cualquier duda me pueden contactar en el correo electrónico y yo con gusto se las aclaro. Entonces, por favor, terminen la actividad, ya saben que va en el cuaderno.